Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Vive la Dicha Podcast. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Es la primera vez que voy a implementar algunas de las herramientas que estoy implementando en mis cursos y quiero que vivan un poquito de lo que se vive en esos momentos grandes, que son estos cursos como Conociendo la Dicha, que acaba de pasar la primera versión y viene la segunda versión. Entonces, en este episodio vamos a empezar con una meditación. Esta meditación la llamo la meditación del escáner. La amo, la utilizo muy frecuentemente, casi que todos los días, para hacerme un escáner de mis emociones, para limpiarme energéticamente, para limpiar mi aura y para ver cómo me estoy sintiendo y qué está queriendo decir mi cuerpo. Así que si me estás escuchando y estás haciendo algo como manejar o estás en la ducha, te recomiendo que le pongas stop a este podcast y luego me pongas de nuevo en un momento en el que puedas cerrar los ojos y estar en plena atención. Si estás en el carro, solamente haz un stop, no nos demoramos más de 10 minutos, unos 7 u 8 minutos podrá durar esta primera meditación. Así que bueno, te invito a que te relajes, cierres los ojitos, te pongas en una posición cómoda. En cuanto a la meditación, yo no soy muy estricta en tener ciertas posiciones porque dentro de lo que he estudiado y he sentido y explorado de mí misma, me he dado cuenta que entre más uno esté tranquilo con su posición y lo que a uno le funcione, está bien. Aquí lo más importante sí es tratar de tener la espalda recta, y si tenemos la posibilidad de estar sentados en el piso, tratar de que las rodillas y la nalguita estén tocando el piso. Si podemos sentarnos sobre un cojín de meditación o una almohada que nos haga elevar un poquito como la espalda, muchísimo mejor. Si estamos en una silla, en el carro, en la casa, en la cama, está bien. Podemos hacerlo solamente que los pies estén tocando la tierra. O sea, que las plantas de los pies estén tocando la tierra. No importa si tienen zapatos, pero si no tienen, mucho mejor. Entonces nos vamos a poner en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a poner las palmas de las manos mirando hacia el cielo. Y vamos a tomar 4 respiraciones profundas. Durante estas respiraciones les voy a pedir que inhalemos durante 4 segundos, luego sostengamos durante 4 segundos y luego soltemos durante 4 segundos. Esto por 4 respiraciones. Así que comencemos. Ojos cerrados y tus manos sobre tus piernas, palmas de las manos mirando hacia arriba. Y vamos a tomar la primera respiración. Inhala. Sostiene. Exhala. La exhalación les pido que traten de hacerla por la boca. Inhala de nuevo. Sostiene. Exhala. Inhala de nuevo. Sostiene. Exhala. Inhala por última vez. Sostiene. Exhala. Y ahí podemos continuar con nuestra respiración común y corriente. Ahora que nos sentimos un poco más serenos, más livianos, gracias a esa respiración, vamos a imaginar que una luz entra por nuestra coronilla, por la punta de nuestra cabeza. Una luz del color que ustedes quieran. Yo suelo escoger una luz dorada, pero si a ustedes llegó el color morado, dejen que ese sea el color que va a entrar por ustedes. Si llegó un rosado, es válido también. Aquí todos los colores son válidos porque en esos colores hay información. Entonces, vamos a permitir que esa luz entre por nuestra coronilla y luego baje por toda nuestra cabeza. Luego pase por nuestros hombros. Luego pase por nuestra garganta, por nuestros hombros, por nuestro pecho. Y vamos viendo cómo se siente. Esa luz, a medida que va caminando por cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, se va llevando tensiones, se va llevando angustias, se va llevando dolores, se va llevando pesadez, se va llevando cargas.
Y aquí en los hombros quiero que nos concentremos un momentico. Pasando por los hombros se lleva maletas que no nos corresponden. Se lleva miedos que han sido infundados en nosotros. Se lleva dolores y estrés. Y nos va limpiando todos. Ahora pasa por el estómago, centro emocional. Y ahí, en donde está el plexo solar, se concentra un ratico y hace una limpieza de este centro. Asimismo, bajando por nuestros intestinos, que también son gran parte de esos recibidores que tenemos de nuestro mundo emocional. Y vemos cómo nuestros intestinos funcionan bien, en paz, en tranquilidad, en serenidad. Luego baja a nuestras nalgas la luz, a nuestras piernas, a nuestras manos, a nuestros pies. Ya pasó por toda nuestra espalda y nos está cubriendo totalmente. Esa luz va a hacer una limpieza profunda en nosotros y todo ese mugre, toda esa tensión, todo ese dolor nuestro y de otras personas con las que nos hemos relacionado, se lo entregamos a la Madre Tierra. Y vemos cómo de nuestro ser salen gotas negras que salen a través de raíces que salen de nuestros pies y se conectan con la Madre Tierra. Imagínense cómo esa suciedad sale de ustedes, no importa cómo sea. Y sale poquito a poco y nos va dejando limpios. Y esa luz del color que ustedes hayan escogido cada vez es más potente, más grande. Y se vuelve un círculo alrededor de nosotros. Y se expande por nuestro carro, por nuestra casa, por el lugar en el que estemos, nuestra oficina. Irradiamos esa luz dorada, esa luz rosada, esa luz morada o esa luz multicolor, ¿por qué no? La irradiamos en paz, en amor, en serenidad. Y habiendo descansado y habiéndole entregado a la Madre Tierra todo eso que nos pertenece y eso también que no nos pertenece, vamos a decir gracias, gracias, gracias. Ahora es tiempo de volver acá, al momento presente, llenos de esa luz, llenos de pureza, de felicidad, de tranquilidad. Y cuando lo sientan propicio, muevan los deditos de las manos, muevan los deditos de los pies, retornen cuando ustedes lo sientan. Si vieron, fueron más o menos unos 7 minutos. Aquí abrí los ojos y miré el timer del micrófono y vamos 8 minutos, entonces creo que la meditación fue alrededor de eso, lo que es muy poquito tiempo para lo que podemos empezar a hacer en nuestro día a día, con la intención de poder sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, a través de solamente enviar nuestra propia energía y de ver cómo una luz del color que hayamos elegido nos limpia. Recuerden mucho este color porque ese color que ustedes eligieron para hacer esta meditación tiene información para ustedes. Si es un color morado, los invita a la transmutación. Si es un color rosado, los invita al amor incondicional, al amor propio y al amor por ustedes. Si es un color dorado, los invita a la abundancia, a creer en ustedes, al éxito, al sentirse dichosos de estar acá. Y así, diferentes colores. Entonces, dependiendo de ese color que hayan elegido, les recomiendo mucho que lo escriban, lo guarden y busquen información desde el plano espiritual sobre ese color. También lo pueden buscar desde el tema de las velas, porque las velas es esos colores que utilizamos para ponerles intención y hacer magia. Entonces, si eligieron, por ejemplo, el color azul, busquen el significado de la vela azul. O pues también pueden buscar en Google como significado espiritual del azul y eso les va a arrojar un poco de información. Bueno, habiendo empezado este episodio así y para quienes no hayan tenido tiempo de hacer la meditación y simplemente la hayan escuchado o la hayan adelantado, quiero saludarlos, quiero decirles que estoy muy motivada con hacer estos episodios un tris diferentes, nada raro, nada demasiado salido de lo común de como era antes, porque mi esencia quiero que permanezca, la naturalidad de estos episodios que tengo con ustedes.
pero el día de hoy quiero agregarles cositas de lo que se experimenta en los cursos conmigo para que se vayan empapando de qué se vive en ellos, y también porque el tarot y los oráculos son parte fundamental de Si Vive la Dicha, y que den cuenta que nunca los utilizo en mis episodios del podcast, entonces quería también agregarlos en este espacio. Así que el día de hoy vamos a abrir también la información que vamos a recibir con un mensaje del oráculo de los maestros ascendidos. Saben muy bien que este es mi oráculo favorito, que lo utilizo para absolutamente todo. Para quienes me están viendo en video, se los voy a mostrar. En la carátula está Saint Germain, que es el gran maestro de la magia, ¿cierto? Y es el gran maestro de la llama violeta. La llama violeta es lo que representa para muchos sabios el Espíritu Santo, la que nos ayuda a transmutar, la que nos ayuda a hacer cambios. Es la llama violeta la que llamamos para que nos ayude a hacer cambios en nosotros y también para que nos ayude a lograr cosas en nuestras vidas. Les dejo esta información sobre la llama violeta para que investiguen un poco sobre ella. Es preciosísimo el trabajo que ella hace en nosotros, y Saint Germain es de los primeros maestros que habló sobre la llama violeta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que yo voy a mezclar las cartas, voy a pensar en la energía de este episodio y del mensaje que Dios, los maestros ascendidos, los ángeles y el universo y yo queremos darles a ustedes. Y voy a sacar una carta. Esta carta obviamente también va a ser para mí. La voy a sacar desde el amor. Y la carta que sale es: encuentra la bendición en tu situación actual. Aquí se las muestro. El maestro ascendido de esta carta es Krishna, y les voy a leer el mensaje de esta carta para que, si están escuchando este episodio en un mes, en 2 meses, al día después de que se los publiqué, es porque esta información les tenía que llegar el día de hoy. Y es muy curioso porque justo yo puse en estos días en Se Vive la Dicha, yo tengo un post que dice eso: encuentra tu bendición, encuentra la bendición en tu situación actual. Y que me saliera hoy me parece muy divino porque pues desde mi vida creo que es un gran mensaje, y creo que para las personas que lo están escuchando en el momento que lo están escuchando también es perfecto. Entonces les voy a leer lo que dice esta carta del oráculo. Los oráculos funcionan, a diferencia del tarot, como esas cartas que podemos usar para el día a día y que nos dan un mensaje que a través de un librito podemos leer el significado de esa carta. En mi caso, pues yo ya me sé muchas de las cartas de los maestros ascendidos, entonces no se me es tan difícil saber el significado, pero quiero ser muy explícita con lo que esta carta tiene para enseñarnos el día de hoy, entonces les quiero leer el mensaje. El tarot ya es 78 cartas con unos arquetipos claves y precisos, y esos arquetipos no cambian, y no tiene ese librito como que tú lees el significado de cada carta, sino que va desde la propia interpretación del tarotista o de ti mismo, y de la intuición que tú sientes frente al haber sacado esa carta. Entonces, volviendo a encuentra la bendición en tu situación actual, el maestro Krishna nos invita a eso, a encontrar la bendición en nuestra situación actual. Y lo que dice es lo siguiente: cada situación ofrece oportunidades para crecer y aprender. Cuando maldecimos una situación, lo que hacemos es bloquear el flujo de energía y hacer que las cosas se corrompan y empeoren. Por el contrario, cuando reconoces las bendiciones en tu situación actual, energías de sanación y apoyo fluyen hacia ti. Esta carta llega a ti porque hay una bendición no reconocida en tu situación del presente. Por ejemplo, podría ser algo que has aprendido o ganado. Reconoce la bendición para acelerar la sanación y manifestación de aquello que está tratando de venir a ti. Wow. En lugar de preocuparte, ora y usa afirmaciones positivas. Ten presente que todo se corresponde con un orden divino perfecto. Esta situación se está resolviendo por sí misma perfectamente. Te sanas por medio del poder de la gratitud. ¿Ya ven por qué amo este oráculo? Es demasiado lindo. Me encanta también porque todos sus mensajes son bastante positivos, son bastante alentadores, son muy lindos. Y acá nos habla un poco del maestro ascendido que nos invita a esto, que es Krishna. Krishna es la 8ª encarnación de Vishnu, quien es uno de los 3 dioses hindús que vela y protege la tierra y sus habitantes. Él es un mensajero de alegría, felicidad, amor romántico y enseñanzas espirituales, tales como el Bhagavad Gita, que es un texto de los diálogos de Krishna. Él trae bendiciones a quien se lo invoque. Entonces, a lo que nos está invitando este maestro ascendido hoy es a encontrar la bendición en nuestra situación actual, pero asimismo a que utilicemos oración y afirmaciones para poder estar en armonía. La oración yo les he recomendado mucho y les he dicho también desde el fondo de mi corazón que las oraciones deben ser propias. Yo considero que entre más escribamos nuestras oraciones, más vamos a trabajar hacia lo que queremos. Entonces, si yo escribo una oración en la que yo estoy diciendo: gracias Dios, porque ya tengo esta casa, porque ya tengo
este carro que quiero, o porque ya tengo este trabajo, o porque ya me siento mejor interiormente, porque ya he logrado cambiar estos aspectos de mí que me generaban dolor. Gracias Dios por ayudarme en este proceso. Escribir tus propias oraciones te va a ayudar mucho a poder avanzar en eso que tú quieres. El estar repitiendo oraciones que ya conocemos es válido también, pero yo creo profundamente más en las oraciones que nosotros podemos escribir y que enviamos nuestra energía hacia ese propósito. Ahora sí, vamos a comenzar este episodio. Creo que no se lo esperaban, no se esperaban meditación, mensaje de los maestros ascendidos. Ya llevamos unos 16 minutos de este episodio. Este episodio va a ser un poquito largo porque hoy quiero hablar de un tema muy lindo. Este tema son las heridas del alma, y en el curso Conociendo la Dicha de la primera versión caí en cuenta en algo mientras estaba dando la clase, y es que nos hemos acostumbrado mucho a sentir que las heridas son lo peor que nos puede pasar, pero dictando la clase y con como esa, no sé, esa iluminación que se me dio, me di cuenta que las heridas también nos potencian. Me di cuenta que atrás de las heridas es que nosotros somos las personas que somos, y gracias a las heridas podemos sacarle mucho provecho a nuestra vida. Entonces, más que quedarnos en el dolor, más que quedarnos en, ay, es que yo tengo la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, es cómo le sacamos provecho a esas heridas, y si le sabemos sacar provecho podemos llegar a cosas increíbles, inimaginables. Esos sueños que tenemos pensados lograr, los vamos a lograr. So, let's begin. Vamos a hablar sobre las 5 heridas del alma y cómo nos potencian. Acabo de resignificar esto para el mundo entero. A Andreita se le ocurrió decir las 5 heridas del alma y cómo nos potencian, porque nos enseña mucho cómo trabajarlas, nos enseñan mucho sanarlas. Yo, desde lo que he entendido y leído, siento que las heridas no es que se sanen, las heridas se genera conciencia sobre que las tenemos, y a partir de esa conciencia que tenemos, pues hacemos un cambio en nuestras vidas y resignificamos las situaciones, pero no es que las heridas desaparezcan. Yo nací y crecí con este aprendizaje y ya sé que estas son mis heridas, y a partir de eso veo cómo las transito, veo cómo evoluciono, y fuera de eso les saco provecho. Entonces, 5 heridas del alma y cómo nos potencian. Oh, wow, me encantó. Me encantó porque desde mi experiencia me he dado cuenta que una de mis heridas más profundas, que es la herida del rechazo, es la que me ha llevado a lograr grandes cosas en mi vida. Pero yo me hubiese podido quedar en el, no, es que yo tengo la herida del rechazo y me quedo paralizada y esto siempre me va a doler, o a través de la conciencia hacer cambios y motivarme a lograr mis sueños, lograr lo que me he propuesto. Entonces, quiero explicarles un poco más de qué se tratan, porque muchas personas deben estar escuchando y diciendo, oye, André, pero ¿qué son las heridas del alma? Todos los seres humanos venimos al planeta Tierra con ciertos aprendizajes. Cuando somos alma, decidimos encarnar en lo que hoy somos: Andrea, Juan, Pedro, Mauricio, Susana, Catalina. Y cuando decidimos encarnar en estas personas que somos hoy, también decidimos en qué país nacer, quiénes van a ser nuestros papás, en qué colegio vamos a estudiar, cosas así, ¿cierto? Pero tenemos una oportunidad muy bonita, que aunque ya haya un destino, por así decirlo, plasmado, escrito, determinado, lo que hacemos es que a través del libre albedrío podemos hacer cambios. Así como podemos hacer cambios, también venimos con unos aprendizajes profundos, que es lo que se conoce como las heridas del alma. Hay 5 heridas del alma. Está el rechazo, la traición, la humillación, la injusticia y el abandono. Cada una de estas heridas tiene un aprendizaje muy profundo en cada uno de nosotros. Podemos tener 1, podemos tener 5, podemos tener 3, podemos tener 2. Por lo general están acompañadas. Siempre hay una con la otra acompañándola ahí. ¿De dónde vienen esas heridas? De lo que entendimos, recibimos y vimos en papá y mamá, ¿cierto? Y es por eso que nosotros nos desenvolvemos frente al mundo entero de cierta manera, por el hecho de lo que nos generó dolor cuando éramos chiquitos y vimos, entendimos o absorbimos de lo que eran papá y mamá con nosotros. No significa que nuestros papás sean malos, hago mucho énfasis en esto, se los repito y se los voy a repetir siempre. Echarle la culpa a los papás es como, se lo decía a alguien que le estaba leyendo el tarot en estos días en un evento que fui allá para hacer como lecturas de como Halloween. Y se lo decía a 2 personas que se sentaron ese día, porque es muy loco cuando yo hago lecturas de tarot. Es como que la energía de ese día o colectiva está muy similar y las personas tienden a hacer preguntas muy similares. Y es como que esos espejos son muy parecidos ese día. Y se lo decía así, como a calzón quitado, a esas 2 personas. Me acuerdo que eran 2 hombres, y es como, entre tú más juzgues a tu papá o a tu mamá, estás destinado a seguir el mismo camino. Estás destinado a hacer lo mismo que
tu papá y tu mamá. Entonces es como, entre más lo juzgues, es como si lanzaras ese tiro al aire de seguir el camino de ese papá o de esa mamá que te ha generado tanto dolor. Entonces, volviendo al tema, no podemos juzgar a papá y a mamá por X o Y, porque, ay, entonces por mi mamá tengo la herida del rechazo, por mi papá tengo la herida del abandono. No, o sea, ellos también tienen esas heridas, ellos también vienen cargando con ellas de incluso generaciones atrás, pero cuando entendemos la historia es que nos damos cuenta que no fue papá y mamá, sino que hay mucha información previa de ancestros y que se ha venido cargando. Entonces, eso nos va a ayudar a poner a los papás en una posición un poco más de compasión y empatía, y así podemos entonces entender y transitar que lo nuestro no es culpa de nadie más, es simplemente el aprendizaje de nosotros y que está en manos de nosotros hacer los cambios correspondientes. Entonces, hablando de cada una de las heridas, quería profundizar bastante en ellas, pero quiero dejarles la tarea con este libro que se llama Las 5 heridas del alma y cómo sanarlas. Y para eso, obviamente, les tengo un regalo. Ustedes saben que cuando ustedes van a los links de Sigue la Dicha, hay un link que se llama Bibliografía Dichosa. Ahí van a encontrar el libro en PDF. Este libro es para que ustedes identifiquen qué heridas tienen y a partir de eso empiezan a tener conciencia sobre ellas, y hoy vamos a hablar sobre cómo potenciarlas. Entonces, para que ustedes entiendan un poco más sobre cada una de estas heridas, les voy a recomendar leerse el libro, pero aún así les voy a hablar sobre cada una de ellas desde mi interpretación, desde mi conocimiento, desde el amor que le he puesto a poder entender esto y desde cómo creen que podemos utilizar cada una de ellas para potenciar nuestro ser. Empecemos por la herida más grande, la que se dice que es la más dolorosa, la que se dice que es la más difícil de tener, la que se dice que es como las personas que más sufren, y es la herida que yo tengo, y es la herida del rechazo. La herida del rechazo es generalmente, cuando papá y mamá quedaron embarazados de ti y ellos no estaban preparados para eso, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Pasa que no significa que no te querían tener, no significa que no te estaban buscando, no significa que de alguna manera de verdad no querían tenerte como hijo, no. Aquí lo que pasa es que a veces papá y mamá o no estaban casados, y en esa época estaba mal visto que no estuvieran casados y se casaran y quedaran embarazados, perdón. O de alguna manera estaban muy jóvenes y no estaban preparados para eso, pero aún así se amaban y tenían la idea de tener hijos. O el hecho de que estaban en una crisis en la relación y quedaron embarazados, y por X o Y alguno de los dos se asustó a la hora de que quedaran embarazados, o los dos. Entonces es cuando papá y mamá se asustan consciente o inconscientemente del hecho de que vas a venir al mundo. Y aquí, sin juzgar a los papás, entendamos que es supremamente normal, supremamente común. Pongamos un ejemplo. Una pareja de novios jóvenes, 26, 25 años, que han hablado sobre casarse, que han hablado sobre tener hijos, y por alguna razón, aunque ella planificara con pastillas o con algún método, quedan embarazados. No significa que no pensaban ser papás, no significa que no se quisieran casar, pero fue en un momento, de alguna manera, que no era el propicio para que eso se diera. Entonces, ¿qué pasa? Se enteran del embarazo y ambos se asustan y dicen, oh my God, yo no sé si estoy preparada para esto, yo tenía otros planes, yo quería hacer esto, o uno predominantemente dice, yo no quiero esto en este momento de mi vida. Entonces hay un rechazo consciente o inconsciente. ¿Por qué digo consciente o inconsciente? Porque muchas veces somos conscientes de que estamos haciendo ese rechazo, pero hay muchos papás que de alguna manera simplemente como que lo piensan, pero frente a la sociedad se muestran como no, yo estoy firme contra cualquier cosa de que quiero tener a mi hijo. Pero, ¿qué tanto? Entonces, consciente o inconscientemente de que venga ese chiqui. Entonces ahí se genera esa herida de rechazo. Y hay muchas otras razones por las que se genera la herida de rechazo, que es cuando no sentimos la aprobación absoluta de papá o de mamá en nuestros primeros 7 años de infancia. ¿Qué se tiene que entender acá? Las personas que tienen esta herida de rechazo son personas que tienden mucho a sentirse rechazadas por los demás, a buscar aprobación, a sentir que los amigos no lo quieren lo suficiente, las personas que lo ven lo están rechazando por X o Y, que la persona que lo miró feo era porque era directamente para él. No se sienten como que pertenecen a algo del todo, no se sienten merecedores 100% de afecto porque creen que los van a rechazar. Entonces estas personas que tienen esta herida de rechazo tienen que trabajar muchísimo en sentirse sostenidos, en sentirse valorados por ellos mismos. Ahí es donde viene cómo se potencian.
¿Qué pasa en un caso de una persona que tiene la herida de rechazo y se queda ensimismado en él, en el que no quiere socializar porque tiene pánico a que lo rechacen, en que de alguna manera se esconde de los demás porque no quiere que lo rechacen? De alguna manera lo que está haciendo es atraer más ese rechazo porque se está rechazando a él mismo. Entonces aquí es como yo potencio este aprendizaje que tengo del rechazo, es creer en mí, valorar lo que hago, celebrarme lo que hago, confiar en lo que hago, amar lo que hago. La primera persona que tiene que abrazarte, apoyarte y en parte sentir que tienes aprobación es de ti mismo. No buscar la aprobación en todas partes. Y esto está muy ligado con la intuición, porque muchas veces estamos confiando en lo que nos dicen los demás para poder tomar decisiones o hasta para hacer un post. Me tomaron unas fotos súper lindas y se las mando a 3 amigas para poder saber si la foto está lo suficientemente linda para yo publicarla. No, si tu intuición te dice que te gusta, sé fiel a ti mismo, porque lo que estás evitando al enviarle a 3 amigas la foto es sentir que además de esas 3 amigas, no sé cuántas personas te vean, ejemplo, 200, te rechacen a sí mismo. Entonces, ¿cómo potenciamos esas heridas? Hacer todo lo contrario a la herida. Es lo que yo siento que uno debería hacer. Hacer absolutamente todo lo contrario, pero bajo la conciencia de entender que esa herida está en nosotros y que lo que hacemos es abrazarla, no estar buscando en todas partes ese miedo al rechazo, o entonces porque tengo miedo al rechazo, entonces hago absolutamente de todo por ser aprobada, trato de complacer a todo el mundo, trato de ser buena persona con todo el mundo, trato de ser amigable con todo el mundo. No, be you, pero al ser tú, abrázate como eres. No trates de complacer, simplemente complácete a ti misma. En resumidas cuentas, la herida de rechazo es esa que sale a flote cuando las personas que la tienen suelen sentirse rechazados o necesitan siempre un tema de aprobación en los demás y tienen mucho miedo al rechazo. Les da demasiado pánico ser rechazados por sus amigos, por su pareja, por las personas de su trabajo, por cualquier persona. Entonces, mi invitación es a que si esta herida está latente en ti, si esta herida la sientes, pues, ¿qué tal potenciarla? ¿Qué tal entonces trabajar en ti la manera en la que tú te aceptas en totalidad y de alguna manera así evitar el rechazo en los otros? Y también entender que el rechazo es natural, entender que no le tenemos que caer bien a todo el mundo, entender que no todo el mundo tiene nuestros mismos gustos, entender que es natural que las amistades vengan y vayan, es entender que también a veces las relaciones se acaban y que no quiere decir que tú eres menos porque esa relación se acabó o que se acabó la relación porque tú estás haciendo algo mal o no estás lo suficientemente lindo o acuerpado o preparado intelectualmente, no. Ese es el miedo al rechazo saliendo a flote. Es potenciar esta herida desde lo que te hace a ti superpoderoso, pero para ser superpoderoso es súper importante que el primero que se crea el cuento eres tú. Ahora vamos con la herida del abandono. Esta herida es también supremamente común. La herida del abandono es cuando nos sentimos abandonados por papá y mamá cuando éramos chiquitos. Suele pasar cuando el papá se murió a temprana edad o la mamá se murió a temprana edad y el chiqui queda sin papá o mamá. Cuando hubo una relación en la que la mamá simplemente quedó como madre soltera y el papá o no respondió nunca por el hijo o ha sido un padre muy ausente, o al revés con el tema de la mamá. O cuando ha habido una de las dos figuras muy dedicados al trabajo u a otras labores en las que el niño se ha sentido que no ha tenido como esa atención plena de lo que es papá y mamá. Entonces la herida del abandono es bastante común, es una herida que me atrevería a decir que la mayoría de los seres humanos tenemos, porque cuando somos chiquitos y el papá se va de la casa al trabajo o se va porque peleó con la mamá o vivía viajando, nos sentimos abandonados. Entonces es una herida que puede ser muy común y es una herida muy dolorosa también porque le tenemos demasiado pánico a ser abandonados. Y cuando le tenemos pánico a ser abandonados, tendemos a abandonar. Cuando tendemos a abandonar es porque esa herida está latente en nosotros y tenemos que observar si es algo que también viene de generación en generación y que lo único que estamos haciendo es repitiéndolo. Son esas personas que abandonan proyectos, abandonan personas, abandonan situaciones por el miedo a ellos ser abandonados previamente a la persona o la situación que están viviendo en sus vidas. Además de eso, las personas con la herida del abandono suelen ser personas dependientes porque tienen demasiado miedo a ser abandonados, entonces sienten que dependen
totalmente de su pareja o de sus papás porque no son capaces de abrazar su soledad. Y aquí la invitación es cómo yo potencio esta herida del abandono abrazando mi soledad, cómo vuelvo un tiempo ermitaño, cómo me vuelvo un tiempo esa persona que ama irse para un restaurante a comer solo. En mi caso, pues les voy a decir que para mí la gran maestría en esta herida del abandono fue en realidad irme del país y estar sola y ser una persona totalmente independiente y entender que si algo se cae, yo lo tenía que recoger, que la cámara nadie más me iba a atender, la tenía que atender yo, que yo misma tenía que hacer mi dinero para pagarme mi comida, para pagarme mis cosas, que yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir a un trabajo y a las 3 de la tarde correr para otro y poder llegar a mi casa a las 2 de la mañana y hacer turnos de casi 18 horas en un día y nadie iba a llegar a contemplarme y a sobarme los pies, yo misma me lo tenía que hacer. Uno solamente abraza esta herida en totalidad cuando se permite la soledad. Y cuando digo la soledad, no quiere decir que tengas que estar solo y nunca tener novio o novia o pareja o no casarte, no. Lo que estoy diciendo es que haya momentos en tu día a día o en tu vida o en tu semana en el que tú abraces estar contigo mismo. Y es súper delicioso, o sea, de verdad, yo creo que yo amé tanto estar sola que para mí ya es una necesidad, para mí ya es indispensable los momentos conmigo misma, es indispensable irme para un café sola a trabajar, es indispensable irme a almorzar sola y sin tener que hablar con nadie y hacer ese silent meal del que les hablaba en un episodio anterior, en el que no tengo que estar hablando con nadie, sino que estoy hablando conmigo misma internamente y no tengo que estar respondiendo el celular. Entonces, la herida del abandono es una herida también difícil de manejar en muchas ocasiones, sobre todo en las relaciones de pareja, porque por el miedo a ser abandonados o abandonamos o nos volvemos supremamente dependientes de manera tal que preferimos estar ahí solamente por el miedo a estar solos, ¿cierto? Entonces ahí es importante entender y diferenciar. Yo estoy aquí porque quiero o tengo verdaderamente miedo a la soledad, a estar conmigo mismo. ¿Y cómo la potenciamos? El estar solos nos enseña tantísimas cosas que como en ese momento de soledad parecieran muy difíciles, pero cuando las descubrimos decimos, wow, o sea, wow, que yo tengo estos talentos, wow, que me gusta esto, wow, que puedo hacer esto, wow, que no necesito de nadie para lograr esto. Y para uno evitar no, sino para uno trabajar y potenciar esa herida del abandono. Entonces, mi recomendación con esta herida sería la siguiente. ¿Qué tal si en vez de abandonar, si en vez del miedo a ser abandonados, lo que hacemos es maternarnos a nosotros mismos, darnos amor a nosotros mismos, amar nuestra propia compañía, a hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, de la dependencia y del sentir que siempre necesitamos el acompañamiento de alguien más o que cuando algo nos genera incomodidad o miedo a que nos abandonen primero, nosotros abandonar. Ejemplo, ¿qué podríamos hacer para potenciar esta herida? ¿Cómo haría una Andrea que, bueno, ya vivió en Australia, pero en este momento se va a vivir a China y se da cuenta de que nadie habla su idioma, o sea, solamente hablan chino y solamente hablan por lo general inglés? Obviamente tengo la ventaja de hablar inglés, pero en el caso tal de que, bueno, cambiemos de escenario. ¿Qué tal que yo me vaya para Rusia y que casi nadie en Rusia me hable en inglés, sino hayan solamente 2 personas que me hablen en inglés del círculo en el que yo me estoy moviendo? ¿Qué tendría que hacer Andrea para sacarle provecho a esa herida en el que se siente abandonada? Abandonada por papá y mamá porque de alguna manera está sola, viviendo una experiencia diferente en el que no puede depender de nadie. Entonces, ¿cómo la potenciaría yo? Descubriendo cosas en mí que me hacen única, que me hacen fuerte, que me hacen capaz y que además de eso me ayudan a automaternarme. Creo que este tema de automaternarse va para todas las heridas, pero con esta herida del abandono es bastante importante. Cuando nos sentimos abandonados, creemos que el mundo se va a acabar, o sea, como que todo se va a acabar, que las situaciones ya tuvieron su final. Y es por eso que sentimos como el deseo de tirar la toalla en muchas cosas, por ejemplo, en los proyectos. Pero entonces volviendo a la Andrea, que está en Rusia y que solamente tiene 2 personas que hablan inglés y el resto solamente hablan en ruso, ¿cómo Andrea se automaterna enseñándose a sí misma un nuevo idioma? ¿Cómo Andrea se automaterna
yendo a lugares donde sale de su círculo social y puede encontrar personas que quizás hablen inglés, pero saliendo de su zona de confort. Como Andrea se automaterna haciéndose masajes en los pies en la noche porque necesita ese cariño que nadie más le está dando, pero se lo está dando a ella misma. Como Andrea se siente acompañada leyendo, escribiendo, haciendo journaling, escribiéndose a sí misma y dándose cuenta en el papel qué es lo que Andrea se quiere decir. Entonces es sacarle provecho y sacarle ventaja. Uy, hubo algo que quiero mencionar de la herida del rechazo, me iluminé, se me había olvidado, pero frente al tema de la herida del rechazo, quería también poner un ejemplo súper claro de lo que puede ser la herida del rechazo. La mayoría de los influencers, personas que se presentan frente a la cámara, personas que quieren sobresalir, que quieren poner fotos y todo eso, me incluyo, tendemos a tener la herida del rechazo porque queremos siempre buscar la aprobación. Esto nunca lo había aceptado como a calzón quitado, no lo había aceptado, creo que mi mamá me lo ha dicho varias veces, pero nunca lo había sido capaz como de mencionarlo y lo digo aquí sin pena porque sí lo identifiqué en mí, pero ahora salgo a mi defensa y digo, esto me ha potenciado a nivel Dios y me ha enseñado a valorar mi herida, porque cuando yo soy consciente que tengo la herida de rechazo y sé que muchas veces en mi vida he buscado aprobación, pero que ya dejé de buscarlo y que la primera aprobación que busco es la mía, he entendido que ya he pasado la barrera de lo que es la herida del rechazo y he potenciado en mí misma lo que es la herida del rechazo, porque estoy logrando mis sueños gracias a creer en mí. Estoy logrando mis sueños gracias al entender que la única persona que tengo que complacer es a mí. Y si soy fiel a eso, puedo alcanzar grandes cosas. Y el ser influencer no tiene por qué ser menos o más o mal visto porque queremos ser protagonistas. Y creo que ha sido algo que me han echado como mucha cantaleta toda la vida por eso. ¿Pero a quién le importa tu vida? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Y me acuerdo que vi un reel de Silvia Araujo, a quien admiro demasiado, y decía eso, que al principio de su carrera le decían, ¿por qué tienes que contar esto tuyo? A nadie le importa. Y así empezó. Y el primer año dio pocos resultados. El segundo año empezó a haber más resultados. Y después ya en el tercer año simplemente no paró. Siempre en crecimiento y ha logrado grandes cosas y ha trabajado con grandes marcas. Entonces, ¿yo por qué quedarme en el dolor de lo que es la herida en vez de potenciarla y entender que listo, esta es mi herida, pero si yo ya soy consciente de ella y hago todo para potenciarla y entender que si yo trabajo en mí y no me rechazo yo a mí misma, no voy a encontrar 100% ese rechazo en los demás, sino que antes voy a encontrar amor, entrega, compasión, entendimiento. A medida que yo me rechace, más me van a rechazar afuera. A medida que yo me abandone a mí misma, más me van a abandonar afuera. Entonces quería ponerles este ejemplo porque me lo salté en la herida de rechazo, pero me iluminé, ya volvió y ahora volvemos a la herida del abandono. Y para cerrar la herida del abandono, hagan el ejercicio. Quiero que en este momento cierren los ojos y piensen a ustedes, pues como hacia ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando pelean con su pareja y se va de su casa o se va para otra parte porque no quiere hablar y no quiere estar con ustedes en ese momento? ¿Cuál es su reacción? ¿Lloran o están tranquilos o pelean o se ponen histéricos o les duele o simplemente se salen de casillas porque creen que es el final? Miren, hagan como esa introspección y dense en cuenta si la herida del abandono está presente en ustedes, porque esa herida del abandono, como les dije, es muy común y es muy importante trabajarla porque sobre todo acá en Colombia, donde estamos, mi país divino y bueno, muchos de los latinos y no sé, en United States puede que también, pero es importante entender que esa herida del abandono está muy latente porque nuestros padres han sido los que han estado con nosotros hasta que nosotros nos vayamos de la casa, 29, 30 años. Y aquí entonces sí me doy cuenta que en Estados Unidos no está latente ni en Canadá porque you're 21, you can go other place, you can live where you want. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Cumples 21 y lo ideal es que te vayas de casa. Ya eres un adulto, ya puedes irte de la casa y es muy común en Estados Unidos, muy común en Canadá, pero tú vives en Colombia y llegan los 29 y si no tienes pareja, pues sigues viviendo con tus papás. Entonces hay un tema de poco de dependencia y de simbiosis con lo que es el entorno familiar y es normal, ahora hacemos que somos colombianos por eso, pero ahí también está muy relacionado con el miedo al abandono, entonces es importante hacer un zoom in en la situación. Bueno, continuemos con esta súper... Bueno, continuemos con la herida de la humillación. Ojo, aquí aclaro algo, nosotros podemos tener las 5 heridas, podemos tener un poquito de cada una, pero casi siempre hay una o dos predominantes. Entonces, ¿qué pasa con la herida de la humillación? La herida de la humillación las tienen las personas
que tuvieron padres muy sobreprotectores, muy sobreprotectores, que los hicieron sentir que no eran capaces de valerse por sí mismos. Entonces son esos niños que se vuelven con una energía muy sumisa, con una energía muy tolerante hacia lo que sea que los demás hagan, con una energía de siempre decir sí. Y es bien interesante también porque es como si a uno se le quitara la capacidad de discernir, de tomar decisiones, de poner límites y vuelvo y digo, esto es un aprendizaje, no digamos que es bueno o malo, no digamos que es culpa de los papás, sino que es el aprendizaje que elegimos. Y también pueden ser personas que sufrieron como de abuso físico, mental. Son personas que generalmente sienten demasiada culpa y demasiada vergüenza. No se salen de lo que tiene que ser porque como hubo tanta sobreprotección, tiene que ser así, y asá, y asá. Y son personas que tienen una culpa interna impresionante. Y yo les he hablado de esto en otros episodios. La culpa es la energía más bajita que uno puede tener. Es cuando más se baja nuestra energía. Entonces es bastante importante con esta herida hacer un trabajo de sentirse merecedores, de sentir que no somos culpables de nada, sino que simplemente son las circunstancias de la vida y que podemos trabajar hacia mejorar lo que no nos ha gustado, que hemos hecho, pero que la culpa no nos va a llevar a ningún lado, sino que nos va a bajar nuestra energía sexual, nuestra creatividad, nuestra capacidad de dar a luz. Entonces es sentirse merecedores y sentirse dignos de estar acá, sentirse dignos de hacer las cosas, sentirse dignos de poner límites, sentirse dignos de tomar decisiones. Aquí, digamos que la manera de potenciar es elegir profesiones o elegir trabajos o elegir situaciones en las que les toque 100% estar poniendo límites, en las que les toque de alguna manera estar tomando decisiones, en las que les toque siempre estar sacando lo mejor de sí mismos para cualquier situación. Aquí el gran reto es entender que las decisiones nuestras no pueden ser tomadas por los demás, sino por nosotros mismos. Y es importante saber que la manera de potenciar esto es sacando a flote el guerrero, o sea, sacando a flote la fuerza de soy capaz, soy suficiente, puedo, no necesito que nadie más haga esto por mí, no necesito que nadie más diga que esto está bien o no está bien hecho, sino que yo soy capaz de tomar las decisiones. Y aquí una manera también de potenciarlo es elegir esos procesos en los que yo digo, ok, no soy capaz de tomar esta decisión porque no estoy acostumbrada a tomar decisiones, siempre las han tomado por mí, pero hoy mi cerebro le estoy poniendo esta indicación de salirse de su zona de confort, de invitar a la neuroplasticidad y de que recorramos nuevos caminos, sacar el cerebro a pasear y digamos que expandir su mente. Aquí también considero yo que uno de los grandes aprendizajes y una manera de potenciar esto es hacer las paces con la energía masculina, ¿cierto? Es entender que la energía masculina no tiene que ser dolorosa, no tiene que ser fuerte, no tiene que ser difícil de manejar, sino que la energía masculina es la que nos permite ser tajantes, la que nos permite tomar acción, la que nos permite organizarnos, la que nos permite tomar decisiones, vuelvo y repito, tomar decisiones. Aquí hermosísimo cuando las personas que tienen la herida de la humillación sacan a flote su fuerza y su voluntad y se dan cuenta de que han sido condicionados durante mucho tiempo a hacer simplemente el ni fu ni fa, pero qué tal si somos el todo. Entonces, una manera de potenciarlo es creerse y ser merecedores de que pueden lograr grandes cosas. Aquí la invitación, aunque suene un poco loco, sería que esas personas que tienen la idea de la humillación sean capaces de ser como ese sumo sacerdote que es capaz de compartir su sabiduría y creérsela y montarse en ese trono sin miedo a nada ni nadie, porque aquí es sentir y saber que lo que a ti te está haciendo callarte es lo que más quieres expresar. Entonces, mi invitación con el tema del área de la humillación es habla, expresa, comunica, comparte tu sabiduría, lo que a ti te hace único, lo que a ti te hace capaz, lo que a ti te hace inteligente, diferente. Daría la humillación te va a decir quédate callado o no eres suficiente, pero yo vengo y te digo potenciala diciéndole eres suficiente, eres capaz, móntate en ese trono, dale que tú puedes. Entonces es como la potencio y logro ser hasta el presidente de Colombia, así se los pongo. La herida de la humillación, si la potencias, es esa herida que te puede llevar a creértela tanto que puedes terminar en un super trono. En este caso puse el ejemplo del presidente, pues para mí no es como mi trono ideal, pero se los pongo porque puede ser el de muchos, o ese, no sé, Mandela que quiere estar velando por la paz, o muchas otras personas que han sido como reconocidas por ser grandes speakers y han generado movimientos en muchas personas. Entonces, si tú tienes la herida de la humillación, te invito a que saques la bandera blanca y digas paz con toda la situación,
que he vivido antes en mi infancia y que han vivido mis ancestros, pero ahora soy yo el que saca la información de mí, la comparte al mundo y fuera de eso soy capaz de lograr grandes cosas porque soy yo el que toma las decisiones. Ok, nenes, faltan 2 heridas, pero no se preocupen, ya vamos a terminar. Es un episodio bastante largo. Al final los quiero dejar con unas preguntas para que se hagan esa pequeña... Al final los quiero dejar con unas preguntas para que hagan esa pequeña introspección. Recuerden también leer ese libro, pero vamos con las últimas 2 heridas. Estas voy a tratar de hacerlas un poco más cortas. Vamos con la herida de la injusticia. La herida de la injusticia es esa herida en la que siempre buscamos que lo que se haga sea justo porque sentimos que con nosotros fueron demasiado injustos cuando éramos pequeños. Son esos chiquis que tuvieron muchos hermanos y sintieron que a ellos no se les dio lo que era justo o sintieron que no tuvieron la atención completa cuando eran pequeños. Son esos niños a los que se les castigó demasiado por hacer demasiadas cosas que para ellos eran naturales como niños y sintieron que había injusticia, que no había un balance, que no era equitativa las cosas. La herida de la injusticia también sale a flote cuando se nos exigió demasiado, cuando esperaban de nosotros unas calificaciones excelentes todo el tiempo y nosotros ni entendíamos cuál era la información que nos estaban entregando en el colegio. Es una herida de sentir que con nosotros fueron fríos, de que con nosotros fueron muy exigentes, de que con nosotros fueron muy tajantes, de que con nosotros fueron exageradamente rígidos. Y por eso esta herida son las personas que tienden a volverse muy rígidos con la vida, que tienden a volverse demasiado estrictos con la vida, que tienden a volverse muy llevados de su parecer, que tienden a sentir que todo tiene que tener una balanza, que todo tiene que ser lo que yo te entrego es igual a lo que tú me entregas. Es una herida en la que tú sientes que tú tienes que hacer justicia por lo que no fue justo contigo o por lo que de alguna manera te pidieron que tú no podías dar. Aquí es bastante importante que las personas que tienen esta herida o que como que les estén sonando campanitas de que la tienen, entiendan que el mayor aprendizaje es soltar la rigidez, es sentir que pueden soltar, es sentir que pueden ser flexibles, es sentir que pueden ser como el bambú. ¿Y qué es el bambú? El bambú, como me lo decía el bioenergético en estos días, con el bambú, ¿qué se puede hacer? Absolutamente de todo. Puedes hacer barcos, puedes hacer carritos de juguete, o sea, con el bambú tú puedes hacer de todo, absolutamente todo, y fuera de eso el bambú es súper flexible, se mueve de allá para acá, para acá, para allá, y es uno de los árboles que más hay, si no están mal, en China. Entonces es ser como el bambú. ¿Cuál es la potencia de la herida de la injusticia? La potencia de la herida de la injusticia es la flexibilidad absoluta. ¿Cómo la potencias? Haz yoga. ¿Cómo la potencias? Estira los brazos, haz ejercicios de estiramiento todo el día, que si estás trabajando sentado en el computador 3 horas, vete un ratico para algún lado y simplemente estira tu cuerpo, estira tu cuello, estira tus brazos. Eso es desde el plano físico, pero ustedes saben que todo se relaciona. Entonces, uno puede potenciar esa herida de la injusticia volviéndose flexible de modo tal que la vida te pueda decir, fluye. Y cuando fluyes con la vida, no hay por qué sufrir, no hay por qué temer. Cuando estamos demasiado rígidos con la vida, sufrimos demasiado. Entonces, si potenciamos la herida, podríamos decir, ok, esto es algo también muy relacionado con la tolerancia a la frustración. Quedamos de ir a cine, pero mi novio me dijo, faltando 20 minutos que no había comprado las boletas, entonces que mejor fuéramos a comer. Y yo ya estaba súper entusiasmada con ir a verme esa película, me soñaba comiéndome las crispetas. ¿Qué hace el bambú? Se acomoda. ¿Qué hace, no sé, el roble, el cedro? Se vuelve rígido, se queda como... No sé muy bien si estoy poniendo como los ejemplos adecuados del tipo de madera, pero ustedes me entendieron. El bambú se adapta. Otro tipo de madera de madera se podría quedar muy quieta y muy rígida frente a la situación. Entonces, potenciar la herida es también utilizar momentos y situaciones del día a día que nos llevan a sentirnos un poco rígidos y un poco controladores frente a decir, no, yo puedo entender y aceptar esto y al aceptarlo me abren miles de posibilidades más en la vida. Un ejemplo frente a una profesión podría ser un abogado que elija ser abogado teniendo la herida de la injusticia, sería una persona supremamente tajante, controladora, demasiado rígida frente a las decisiones, pero al ser abogado tú sabes que te vas a presentar con miles de situaciones en la vida, con personas que te van a decir mentiras, que vas a representar y tú vas a creer que te están diciendo toda la verdad, que puede que te estén engañando, con personas que te van a pagar por debajo para que los defiendas, con personas que van a tener trabajos demasiado difíciles que tú vas a tener hasta miedo de defenderlos. Entonces, ¿qué haría el bambú en el caso
de esta persona que eligió ser abogado y tiene la herida de la injusticia? Adaptarse, fluir, obviamente poner límites, ser claro, ser contundente, pero no sufrir porque todo tiene que estar bajo control. El abogado, su mayor inteligencia sería la intuición, porque podría entender los mensajes que le está dando el otro, que le está dando la vida, y la intuición en el bambú podría ser el viento. Si el viento viene demasiado fuerte de este lado, si está muy frío, si está en esas condiciones, esa sería mi intuición, y mi intuición me estaría diciendo, aquí no confío. Pero si mi intuición me está diciendo, tú simplemente el viento está tranquilo, está en calma, no hay situaciones demasiado difíciles o tensas, fluye y vas viendo qué pasa. Espero que este ejemplo les haya quedado y como que les haya tramado. Se me acaba de venir a la cabeza, así que espero que les haya gustado. Ahora, y por último, la herida de la traición. La herida de la traición es una herida también bastante común, es una herida que, como esas heridas que creemos nos están clavando un cuchillo en el corazón. Claro, porque cuando nos sentimos traicionados es como lo por qué uno le pueden hacer. Y yo no estoy hablando solamente de la infidelidad, estoy hablando también de cuando hay una traición en una amistad, cuando hay una traición de un socio, cuando hay una traición, por más pequeña parezca, de otra persona en tu vida que te ha hecho sentirte traicionado. Y esta herida se despierta cuando chiquitos sentimos que los papás nos han prometido algo y no cumplen lo que dijeron. Entonces esas expectativas de niño que le están diciendo te voy a llevar al parque todos los días a las 3 y el papá a las 3 no ha llegado, sino que llega a las 6 y le queda mal al hijo, es como que me estás traicionando, o sea, estás siendo infiel a lo que me has prometido, no estás siendo leal a lo que hemos quedado. Y este es un ejemplo muy pequeño, pero hay muchas maneras en las que nosotros absorbimos o entendimos la vida y quedamos con esa herida de la traición por el hecho de ver también una traición en papá y mamá, entre ellos dos, o el hecho de, como les acabo de decir, sentir que lo que se prometía no se cumplía. Generalmente es esa herida en la que de alguna manera nos sentimos decepcionados por papá o por mamá, sentimos que lo que ellos estaban haciendo no era correcto frente a lo que ellos habían mostrado delante de nosotros. Es una herida de mucha decepción, es una herida de sentirse traicionados, es una herida de haber perdido la confianza en alguna de las dos figuras que son importantes para nosotros, que son papá y mamá. Entonces tendemos a volvernos las personas que tienen esta herida, tienden a volverse bastante controladores, bastante desconfiados, bastante celosos, bastante prevenidos. Y es una herida bastante intensa porque es cuando ahí hay unos celos muy profundos, cuando hay un control muy profundo, cuando queremos que absolutamente todo esté vigilado por nosotros, cuando queremos que nuestra pareja no salga sin nosotros porque nos da pánico a quien puede conocer. Entonces es una herida de sentir que todo el tiempo nos van a traicionar. Y aquí, ¿cómo sacarle provecho a esta herida? Potenciar esto. La mejor manera de sacarle potencia al tema de sentir miedo a la traición es entender que si nosotros nos traicionamos a nosotros mismos, vamos a ver traición afuera. Entonces no podemos ser los que exigen que nos respeten o que no nos pongan cachos o que no nos traicionen o que siempre sean fieles a nosotros cuando no estamos siendo fieles a nosotros mismos. Porque si nosotros estamos esperando que el otro sea leal a nosotros, tú te estás cumpliendo a ti con lo que has planeado. Tú te estás cumpliendo a ti con tus sueños, con tus metas, con tus propósitos. Tú te estás cumpliendo a ti con ir al gimnasio cuando te propusiste ir al gimnasio durante cierto tiempo. Tú te estás cumpliendo a ti cuando te cuidas con tu alimentación. Tú te estás cumpliendo a ti con darte gustos. Tú te estás cumpliendo a ti con amarte lo suficiente. Si tú no estás cumpliendo esas miles de cosas que les acabo de enumerar, ¿cómo esperas que el otro te las cumpla? Entonces, puede ser un poco cliché, sí, pero en realidad es muy evidente. Sácale potencia a la herida de la traición cumpliéndote a ti mismo. No esperes que el otro te cumpla o que no te traicione si no lo estás haciendo primero contigo. Entonces, una manera también de potenciar esta herida sería entendiendo que en la traición también hay belleza. ¿Por qué hay belleza? Porque nunca es nada demasiado personal, o sea, nunca es nada contra nosotros. Es simplemente la persona actuando bajo sus situaciones, bajo sus aprendizajes, bajo la información que tiene. No es 100% personal, pero sí va muy relacionado con lo que nosotros emanamos y hemos hecho nosotros que le entrega la energía al otro. Entonces es importante entender, si yo tengo demasiado miedo que me traicionen, cómo yo potencio eso de manera tal que me pongo en situaciones que me generen incomodidad y me doy cuenta de que nada malo va a pasar. Ejemplo, me da mucho miedo que mi novio salga solo a una fiesta. Pues, ¿qué tal si lo permito? ¿Qué tal si le digo vete solo para una fiesta?
yo voy a confiar en que nada va a pasar, me voy a atrever a experimentar esta sensación, a sentir y darme cuenta que es algo más de mi cabeza que lo que en realidad puede pasar, y entender que mi cabeza es tan poderosa de manera tal de que yo pueda atraer tantas cosas, entonces puedo resignificar la situación. Me da miedo que mi novio salga solo de fiesta. Ok, ¿qué tal si me encanta que mi novio salga solo de fiesta porque confío en él, confío en mí y siento que todo va a estar bien? Lo resignifico, lo escribo, lo interiorizo y permito que este tipo de cosas pasen en mi vida. Y lo mismo con el trabajo. Miedo a que me traicione el socio, miedo a que me traicione mi jefe, ejemplo. Ok, ¿qué tal si resignifico la situación y le saco potencia a eso? Entendiendo que en la libertad está la belleza, entendiendo que cuando yo dejo de controlar, los otros de alguna manera se sienten tan libres que no tienen por qué hacer nada que es prohibido y codiciado. Cuando uno permite que los otros sean libres, los otros simplemente disfrutan del estar, pero cuando hay algo prohibido, cuando hay control, cuando hay miedo, cuando hay supervisión de las situaciones, el otro lo único que va a querer hacer es vivir eso que está siendo prohibido porque es bastante codiciado. Entonces aquí la potencia sería entender que en la libertad está la belleza, está el disfrute, está el goce. Y lo más bonito de este aprendizaje del tema de la traición, lo vuelvo a repetir, es stop traicionándote a ti, deja de traicionarte a ti. Cuando tú dejes de traicionarte a ti, el mundo dejará de traicionarte. Es ley de vida, como con todas las otras heridas. Deja de rechazarte y el mundo dejará de rechazarte. Deja de abandonarte a ti mismo y el mundo dejará de abandonarte. ¿Por qué? Porque tú te abandonas a ti mismo cuando tienes miedo de estar contigo mismo. Estás abandonando ese deseo de uno mismo, de compartir con uno mismo para explorarse. Deja de humillarte, el mundo dejará de humillarte. ¿Y cómo te humillas? Creyendo que no eres suficiente y no eres capaz, creyendo que las decisiones que tú tomas no son las correctas. Eso es humillarte. Deja de humillarte, sé coherente con lo que quieres, con lo que piensas, y de alguna manera las otras personas van a respetar tus decisiones y no van a querer tomarlas por ti. Deja de ser injusto contigo mismo, aprende a poner límites. Deja de ser injusto contigo mismo, date amor, matérnate, quiérete, respétate, ámate. La injusticia es esa herida que te dice no te estás dando suficiente, eres merecedor, tienes que darte más. Entre más te des, más vas a recibir. Y la herida de la traición que la acabamos de hablar, entonces deja de traicionarte. Y qué montón de información. Yo no sé cuánto me voy a morir editando este episodio porque tuve como breaks, me tocó almorzar, tener una reunión, volví, pero creo que la información fue bastante bonita. Es un episodio muy diferente. Tuvimos al principio meditación, luego tuvimos este ejercicio con una carta del oráculo de los maestros ascendidos y ahora toda esta información de las 5 heridas del alma y cómo las potencian. Les dije que los quería dejar con unas preguntas y esas preguntas que les quiero hacer son 2. Bueno, la primera sería, cuando tú piensas en sanar, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Hagan su trabajo, su introspección, si quieren escríbanlo o pues simplemente quédense con esa pregunta en la cabeza. Cuando tú piensas en sanar, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Y de alguna manera ahí van a empezar a identificar esas heridas que están latentes en ustedes y como les digo, son heridas que están en nosotros pero que nos potencian si así lo queremos y que además de eso son los grandes aprendizajes que tenemos en esta vida. Y la segunda pregunta, ya muy relacionada con pues como con toda la información que acabamos de recibir, es ¿cuál es la herida que está más latente en ti y cómo puedes potenciarla? Fíjate también cuáles son las heridas predominantes que hay en las personas a tu alrededor y date cuenta si es que hay una similitud en eso. Si tú te relacionas con las personas que tienen heridas parecidas a las tuyas. Y bueno, nenes, hoy los dejo con estas preguntas. Gracias de corazón por acompañarme en este espacio. Este video va a quedar en YouTube, en Spotify. El audio también está en Spotify, Apple Podcast. Les pido de corazón que me ayuden con las estrellitas, votando en Spotify sobre cómo les parecen estos episodios. Como les comenté, hubo un suceso hace un tiempo que me bajaron un montón mis estrellas de 4,9 a 4,3. Bueno, ya vamos en 4,5. Pero yo aquí no les estoy pidiendo que me den un 5. Yo les estoy diciendo que simplemente voten desde el fondo de su corazón con relación a lo que les parece esta entrega que yo les doy en el podcast. Es de mucha importancia para mí. Recuerden que el libro de las 5 heridas del alma lo encuentran en el link en mi perfil en Bibliografía Dichosa. Ahí lo van a poder encontrar en PDF. Es un libro bastante completo. Lo de hoy fue un abrebocas. Aquí es importante también saber que lo que yo compartí con ustedes en este episodio es una diapositiva de todo el curso Conociendo la Dicha.
O sea, ustedes pueden creer esto es una sola diapositiva de todo el curso Conociendo la Dicha. Y el curso son 3 días, esto entra dentro de la parte de sanación y en sanación hay muchas más otras cosas. Entonces quiero que ustedes con este episodio sientan lo que podría sentirse en el curso Conociendo la Dicha. Es un curso de 3 días en vivo que vamos a volver a tener el 2, 3 y 4 de diciembre por un valor, la verdad, bastante asequible. Así que si se quieren inscribir a este curso, no duden en decirme. Tenemos plazo abierto hasta principios de diciembre y la verdad es un compartir espectacular. En la página web van a encontrar los testimonios de lo que se vivió en la primera versión y los espero para que vivan un poco más de lo que se vivió hoy, un poco más intenso, con personas participando en grupo, en vivo. Y bueno, como les digo, esto es una diapositiva de un día de todo el curso, así que se viven muchas más cosas como las que se compartieron el día de hoy. Si se quieren inscribir, solamente escríbanme a Sevilla de la Dicha, un DM, o también en la página web van a encontrar el link directo para escribirme a WhatsApp y ahí inscribirse. Los espero que les haya gustado mucho este episodio. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y bueno, un lindo día para ustedes. Se viene un episodio un poco más nocturno, una meditación más nocturna. Voy a ver cuándo la hago. Les mando muchos besos. Chaito.